En las guerras, cuando las bombas aún no aniquilan los edificios, así lucen las ciudades. Como si algo se hubiera llevado a la gente. Como una película de ciencia ficción. Los semáforos se prenden y apagan para muy pocos coches. Por las banquetas no camina casi nadie. Y los letreros de las tiendas, los cafés, los restaurantes, invitan a lugares que en realidad están cerrados. Es Chicago, en silencio, con un doble miedo, al coronavirus y a la crisis económica. Buenas. Me topo con una cuadrilla de jardineros. ¿Cómo está? Mexicanos los cuatro. Hola, bien, gracias. Recorriendo, viendo que está la ciudad muerta, ¿no? Vacía. Sí, pues, normalmente aquí el tráfico está un poco pesado, pero el día de hoy está bien. ¿Y ustedes qué están chambeando como si nada? Pues sí, sí, pues. Ahí, ¿Qué están haciendo? Estamos removiendo todo lo que pusimos para Navidad, todo el winter, y ahorita ya que están saliendo las flores para la primavera, los tulipanes. Parece que son los únicos que salieron a trabajar. Y eso lo vuelve todavía más extraño. No hay nadie haciendo nada, excepto estos 4 jardineros mexicanos preparándose para la primavera. Chicago es la zona cero de la expansión del coronavirus en América. Una mujer china regresó de su natal Wuhan, donde surgió todo, y contagió a su esposo, un estadounidense de 68 años de edad. Fue el primer contagio de humano a humano en todo el continente americano. Nos reunimos con él. How did it feel for you to know that you were the first case of human transmission? I felt like, well, I've had a lot of trouble with my wife, so I felt like it was just her being vindictive and trying to get back at me. She brought it from China, and so I just contracted it from her. I didn't feel bad enough to get scared. I mean, the heart attack, I could feel, okay? The lung cancer, that scared me because I could feel. But the coronavirus, I mean, it was so mild with the chest congestion. And like I said, I have COPD, so coughing was normal. So I didn't get scared. It just didn't put any fear in me. And I trust the doctors I have. But then I started thinking about the people I had come in contact with once they told me I had the coronavirus. And my grandson. Excuse me, my grandson was the one who was worried about. But he turned out to be okay. He ran 102 fever. So, and they put him in isolation for 4 or 5 days. But fortunately, it was just regular fever. Yeah. No coronavirus. No coronavirus. He was diagnosed with some other type of a cold of some kind, and he didn't even need antibiotics. They just after 4 days sent him home. Tom fue dado de alta. Ya está de vuelta al trabajo. Ya superó la enfermedad. Ahora le toca superar la crisis económica y el estigma. I was lucky in that I got it mild, a mild case of it. Unlucky because of the stigma that goes along with it. If I were a kid, I would say it was bullying. La confirmación de su caso se dio el 30 de enero,
Estuvo una semana aislado en el hospital y 10 días más en su casa. I had a terrific nurse. She was fantastic. I mean, she not only came in, and she had to get in all that crazy protective equipment, and she would come in every day. And she was real kind. And she would talk to me about other stuff. You know, the weather, life, just things in general. Not about my condition, not about my test results. I mean, she did go over that stuff like that. She gave me my meds, but she took 10 minutes to talk to me. It was a big plus. 不明原因的病毒性肺炎最新情况，目前已完成病原核酸检验，初步诊断有新型冠状病毒感染的肺炎病例41例，其中已出院2例，重症7例，死亡1例，其余患者病情稳定。El gobierno nunca lo hubiera querido, pero el coronavirus, además de alarma, enfermedades y miedo, trajo un héroe, el doctor Li Wenliang. Fue el que descubrió el virus en Wuhan, China, en diciembre del año pasado. Lo comentó en sus redes sociales y eso le costó que el gobierno lo reprimiera, lo silenciara. Cuando vieron que tenía razón, que no quería sembrar pánico sino salvar vidas, lo soltaron. El doctor Li regresó a atender a los pacientes de ese extraño virus y a pesar de ser un hombre joven y sano, murió por COVID-19. Estuvo demasiado expuesto. Su muerte generó lo que en China no solía pasar. Gente acostumbrada a callarse y aguantar, se atrevió a hablar mal del gobierno en público. Se atrevió a difundir en sus redes exigencias de libertad de expresión y democracia. Hoy, el doctor Li es una bandera de la apertura en el país más poblado del planeta. Hay hasta camisetas con su figura. El gobierno no ha logrado apagar esas exigencias. En cambio, sí ha logrado abatir sustancialmente el número de casos de coronavirus. ¿Qué hizo? Todos lo sabemos. Bajaron el switch de ciudades enteras, sin clases, sin trabajos, sin negocios que abrieran, con el mínimo transporte público. Vamos, la gente no podía salir de sus casas. El caso más emblemático fue Wuhan, la ciudad donde nació el virus. Una ciudad con 11 millones de habitantes. La primera que pusieron en cuarentena y la volvieron una metrópolis fantasma. Wuhan es más o menos del tamaño de Chicago. ¿Qué es esto de distanciamiento social de lo que tanto se habla? Pues no es otra cosa sino ir apagando poco a poco las ciudades. Y que esta, como por ejemplo Chicago, en el mero corazón, prácticamente no haya nadie caminando por las calles, prácticamente no haya vehículos transitando. ¿Por qué hacen esto las ciudades? Se sabe, porque lo han dicho los expertos, que entre el 40 y el 70% de la población adulta va a resultar infectada con el coronavirus. ¿Esto qué quiere decir? Que la pregunta no es si nos vamos a infectar, sino sobre todo cuándo. Y lo que buscan estas medidas de distanciamiento social, estos apagones de ciudades, es que no nos enfermemos todos al mismo tiempo y lleguemos todos a los hospitales y no haya suficientes camas y para las personas que tienen insuficiencia respiratoria no haya suficientes tubos y entonces los doctores tengan que verse en la brutal necesidad de decir: a uno de los dos no lo voy a atender y voy a dejar que se muera.
porque el otro tiene mayor probabilidad de sobrevivir y sobre ese me voy, sino que nos vayamos infectando a lo largo de meses, de un año, de tal suerte que nunca colapsemos los sistemas de salud. Ese es el objetivo de distanciamiento social y por eso tantos y tantos países lo han abordado. Parece demasiado simple. Lavarse las manos y no salir. Pero es a la vez demasiado complejo. En China funcionó. Tenían 20,000 contagios al día en enero. A mediados de marzo fueron 0. Y así en todo el mundo. Los italianos ya no pudieron sacar sus envidiables automóviles para circular por las autopistas. Los parisinos dejaron de pasar las tardes en los cafés. En Madrid cerraron los bares. En Los Ángeles no hay Disney. En San Francisco no hay nada. Y Nueva York, quizá la ciudad más vibrante de Occidente, es un símbolo de lo que hasta hoy es la única defensa contra el coronavirus: la soledad. Y no solo es la ciudad, es el estado de Nueva York completo. Pero generalmente está lleno de gente ahí sentados, comiendo helados o en los restaurantes de enfrente. Y obviamente no hay nadie, está vacío, está fantasma, no hay gente. A 85 kilómetros de la Gran Manzana está el condado de Orange, famoso por la Academia Militar y el Museo de West Point. Este restaurante que está aquí es uno de los restaurantes más activos que tiene el pueblo, donde vienen los cadetes con sus familias a comer y no hay nadie, está vacío, está cerrado. Gracias, gusto en verlos. ¿Estén bien? Son para llevar. Un ejemplo, viernes, hacíamos unas 30 mesas. Y este viernes pasado hicimos como 3. O sea, ayer sábado fue una mesa todo el día. El restaurante María Bonita, propiedad de Tai de Tello, poblana radicada en Nueva York desde hace 45 años, ha disminuido 90% sus ventas. La gente no se va a morir tanto de la enfermedad como van a quedar en bancarrota y pobres. Para alguien que trabaja desde un restaurante, pues no hay home office. Tampoco para quien vive del transporte, como Alicia, que conduce un autobús escolar. Con la suspensión de clases se acabó el trabajo y se acabó el dinero. Yo vivo con mis hijos y pues en muchos años he sido siempre el soporte principal de la familia. Pues, financieramente hablando me siento como en una tablita de no sé para dónde voy a estar, si voy a estar bien en 2 semanas o no, o de dónde voy a tener los recursos económicos para pagar el mortgage de mi casa, para pagar la hipoteca. A 1000 kilómetros de Alicia, también al volante, exactamente lo mismo piensa Patrick Martínez. Pienso que este mes de marzo y abril creo que va a ser uno de los meses más pobres, malos, despacios y en toda mi vida que tengo este negocio. Nunca he tenido algo así, nunca. Creo que yo tengo un cuadernito y sí lo tengo, claro, todo cancelado. Y mira la semana anterior. Si no estoy ocupado, mi bolsillo tampoco está ocupado. Si fueran las 8 de la mañana con 11 minutos pues de un día entre semana en Chicago, esto estaría lleno de coches y lleno de gente caminando. Completamente. Miren, está vacío. Está vacío, no tenemos ni siquiera gente que ha venido a comprar o gente que está, porque hay una panadería buena. Y miren, está completamente vacío. Ahí enfrente tenemos el Ritz-Carlton y siempre hay limos o taxis. Venía a buscar papel del baño, pero no hay. Todo se terminó, ya no hay. Ahorita voy para otra tienda. Alcanzamos papel de baño, pero la tienda está casi totalmente vacía.
Del agua nos pusieron un límite para poder agarrar. Ajá, nos dijeron que nomás dos paquetes de agua por persona. Ya no hay tortillas, la carne se está acabando, el arroz, fuimos a buscar arroz y ya no hay, frijol no hay, las cosas están subiendo muchísimo. Le digo a mi hijo, este carro pagué $450, casi el de 500. O sea, están subiendo las cosas todo, estamos entrando en pánico, la mera verdad. Vine desde las 10 y 2 horas cerraron la tienda. Y ahorita pues volvimos otra vez. He ido como a otras 4 tiendas y también ya casi no hay ni hasta para limpiarse las manos, el gel, sí, ya no hay tampoco. Michigan Avenue, lo que vamos a agarrar en este momento es como la calle de Chicago, ¿no? Sí, pues es una avenida principal, o sea, aquí sí, realmente, miren ese bus que pasa en este momento, vacío. Todo esto siempre, gente, aquí es una de las principales estaciones de bus, donde siempre la gente se baja para, dividirse por aquí. No hay gente, miren, no hay nadie, una persona. Michigan Avenue es la zona comercial más importante de Chicago. La segunda es La Villita, con más de 1,000 negocios. Aquí, la Cámara de Comercio repartió volantes en español para explicar la emergencia. Mucha gente no habla inglés y no sabía bien a bien qué estaba pasando. Estamos muy alarmados porque nunca hemos vivido una situación como esta. Los empleados están consternados, yo en particular pues también, porque no sabemos qué es lo que va a pasar. La población más afectada del COVID-19 serán los latinos, los hispanos. Nosotros somos emprendedores, somos pequeña y mediana industria y lo primero que está pasando es que se cancelan los contratos. Los sectores más afectados ahora son los sectores de servicio, que son predominantemente hispanos, en la industria del servicio, donde estamos de camareras, de restauranteros, de choferes, de cocineros, en sectores de limpieza donde no tenemos protección alguna. Somos 18% de la población, 25% en Nueva York, 30% en Chicago, 50% en Los Ángeles. La economía de los hispanos es más o menos del 15% del Producto Interno Bruto gracias a los servicios que prestamos. Yo definitivamente creo que este puede ser el golpe más fuerte que la comunidad hispana haya tenido en las últimas décadas. Los epidemiólogos sabían dos cosas desde hace años: que en cualquier momento surgiría una pandemia por un nuevo virus altamente contagioso y que ningún gobierno del mundo estaba realmente preparado para enfrentarlo. En China, el régimen quiso inicialmente callar la noticia y los contagios se fueron al cielo. En Europa, pese a las semanas de aviso que les dio el brote en China, poco hicieron y el continente rápidamente desplazó a Asia como foco de la pandemia. En América, algunos líderes hicieron como que no ocurría nada, jurando que con el calor todo se iba a arreglar. Otros hasta se burlaron de las recomendaciones de los expertos de salud sobre mantener una distancia social. Hoy, hay contagios de COVID-19 en más de 150 países del mundo, en los 5 continentes. Pero los gobiernos tienen miedo a las consecuencias políticas y económicas de parar actividades. Y la gente tiene miedo a un enemigo desconocido, invisible, microscópico, contra el que no hay un medicamento específico ni una vacuna. En el fondo, es el miedo al sufrimiento y a la muerte. ¿Qué te dijeron en la oficina? Que básicamente en este momento están cerraron todas las tiendas. Todas las tiendas. ¿Todas las H&M? Sí, todas las tiendas en los Estados Unidos hasta el 2 de abril. María tiene 3 hijos. Al más grande ya lo regresaron de su trabajo. Sus 2 hijas, que están estudiando, ya tienen que hacerlo desde casa y están aburridas porque su mamá no las deja salir. Y no las deja salir porque si contraen el virus, ponen en riesgo al papá, que tiene una enfermedad crónica. Les decía yo a mis hijos, no salgan, porque si ustedes lo pueden contraer, él más fácil lo va
a adquirir, y con su condición es un riesgo mucho más grande. Me decían, ma, pero estamos encerrados. Dice, el día está bien bonito. Ellos querían salir a la calle. Decían, mami, estamos aburridos. Y le digo, pues, vean un rato televisión, póngase a leer, póngase a hacer diferentes actividades. En un mercado de animales silvestres en Wuhan, se sospecha que el virus pasó por primera vez de un mamífero a un humano. Quizá varios meses antes de que fuera detectada su expansión por el Dr. Li. Los científicos piensan que primero pasó de un murciélago a otra especie, como el pangolín, o un lobo, o un zorro. Aún falta un tramo largo de investigaciones para determinarlo con certeza. Pero al infectarse el primer humano y contagiar a un segundo, el virus comenzó su carrera vertiginosa. En unas semanas pasó de ese mercadito a todo el planeta. Así ocurrió con otras epidemias recientes, como el VIH, el SARS, la influenza H1N1. A esta se le llamó COVID-19. Aún falta mucho por saber de su comportamiento, pero ya sabemos que afecta directamente a los pulmones y provoca un síndrome respiratorio. Del total de casos, cosa de 80% son leves y 10% comprometen seriamente la vida del paciente. La edad, el estado general de salud, los padecimientos crónicos de la persona que lo contagia pueden incidir en el síndrome para que se agrave. Pero no hay certezas absolutas, porque personas jóvenes y sanas también han muerto. Los casos graves requieren hospitalización, también asistencia médica para respirar. Los leves se controlan con reposo y aislamiento. A regañadientes, a veces con lentitud, a veces con precipitación, los gobiernos del mundo han ido aceptando la idea de aplicar el distanciamiento social. Las prohibiciones de vuelos no son muy aplaudidas por los científicos. Creen que son inútiles porque el virus ya está por todo el planeta. Y en tiempos de gobiernos que desechan con facilidad los datos verificables, que de plano mienten o niegan la realidad de manera cotidiana, la confianza en la información oficial durante una emergencia se erosiona. En mi vida profesional, esta es la quinta pandemia con la que he tenido algo que ver. La Universidad de Miami tiene por primera vez en su larguísima historia un rector hispano. Recuerdo, antes de que brotara en México la influenza H1N1, que Julio Frenk dirigía la Facultad de Medicina de Harvard y me dijo, viene una gran epidemia de gripe y el mundo no está preparado. Sucedió un año después. Hoy, su preocupación es doble. Uno, no nomás ha pasado aquí, ha pasado en casi todos los países, empezando por China. Tienden a minimizarlo porque tratan de ver si se puede evitar dar malas noticias o tomar medidas. Esta tendencia a decir, vamos a esperar, a lo mejor no es tan grave, a lo mejor esto se arregla. Y el problema de eso es que con un virus con las características que ya describí, de alto contagio y que además se transmite cuando la gente no tiene síntomas, esos retrasos se pagan muy caros más adelante. ¿Se pagan con vidas? Se pagan con vidas. Y dos, una amenaza muy grave a la salud pública mundial es esta oleada de populismo que está afectando al mundo en todos lados. Partes del discurso populista es, en primer lugar, la idea de descontar la opinión de los expertos, porque el líder carismático sabe más que todo el mundo, porque está en contacto con el pueblo, y entonces se descuenta la opinión de los expertos. Segundo lugar, ha habido esta tendencia a recortar los presupuestos en investigación científica. Ha pasado en México, ha pasado en los presupuestos aquí en Estados Unidos y en otros países donde hemos visto que surgen líderes populistas. Entonces, yo espero que esta idea de cuestionar a los expertos, de pensar que la ideología es más importante y la lealtad es más importante que la competencia técnica, pero que esto sea una llamada de atención de que esa no es la forma de proteger a la gente. Si realmente nos interesa el pueblo, necesitamos tener a la gente más competente al frente de las instituciones y necesitamos invertir en la ciencia, porque de ahí es donde salen las vacunas, las medicinas, las pruebas diagnósticas, de ahí es donde salen las herramientas que nos van a permitir hacerle frente a esta crisis.
Tanto en México como en Estados Unidos, la crítica a los presidentes ha sido porque no están haciendo suficientes pruebas de coronavirus a las personas. Especialistas coinciden en que el número real de casos es mucho mayor al que se acepta oficialmente, porque no se hacen las pruebas. Como cada país tiene diferente población, para poder compararlos hay que calcular cuántas pruebas se hacen por cada 100,000 habitantes que tiene ese país. En Corea del Sur, que también logró abatir su número diario de nuevos casos, hacían 400 pruebas por cada 100,000 habitantes. En Italia 100. En Estados Unidos, solo 3. En México, 0.3. Y eso que la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es... Test, test, test. La sociedad se adelanta a veces. No espera la indicación oficial para tomar medidas que eviten concentraciones de personas en espacios cerrados, grandes y pequeños. Eso ha estado pasando. Dicen que no hay enemigo pequeño. El coronavirus mide en promedio 100 nanómetros. ¿Qué quiere decir esto? Pensemos en algo tan chiquito, pero tan chiquito que mida, digamos, 1 centímetro. Bueno, pues en 1 centímetro caben 100,000 coronavirus. ¿Por qué le dicen así? Porque físicamente parece una corona. Cuando lo ven en el microscopio tiene estos picos tan singulares. No parece tan difícil de entender. El coronavirus se mete a la célula, que es como 15 veces más grande. Una vez adentro, se apodera de la célula, roba su material genético y se reproduce, contaminando todo el cuerpo. Si el coronavirus se queda en la nariz o en la garganta, los síntomas serán más leves que si logra llegar a los pulmones. Ahí golpea más fuerte. Neumonía. Y si agarra al paciente con mala salud, la muerte. Yo soy optimista porque creo en el poder de la ciencia. Creo que vamos a tener en un plazo relativamente corto un medicamento antiviral efectivo y un poco después una vacuna, y que esta cepa de coronavirus se va a volver una enfermedad respiratoria estacional más. Es que hay un sentimiento aquí en la calle que todos debemos estar juntos y trabajar juntos para terminar con esta enfermedad que nos está afligiendo ahorita.